Observatorio Vera Rubin cambiará nuestro concepto del universo? ¿Qué nos ofrece nuestro invitado, el doctor Javier Ballesteros Paredes, miembro del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Morelia? Aquí una semblanza sobre su vasta trayectoria. Javier Ballesteros Paredes hizo su doctorado en la UNAM, en el Instituto de Astronomía. Realizó una estancia predoctoral en Harvard, una postdoctoral en el Museo Americano de Historia Natural y una sabática en la Universidad de Heidelberg. Desde 2021 es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en el campus Morelia. Ganó el Premio de Divulgación Científica 2009 por parte del COECIT Michoacán y el Premio de Investigación Friedrich Bessel 2017, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Actualmente es vicepresidente de la División de Astronomía de la Sociedad Mexicana de Física y miembro del Comité Científico Editor de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Se dedica al estudio de la formación y evolución y dinámica de nubes interestelares, la formación estelar y la formación y evolución de cúmulos estelares jóvenes, realizando principalmente simulaciones numéricas con supercomputadoras. Es frecuentemente solicitado como referee de artículos de investigación en las revistas más importantes a nivel mundial e invitado a dar charlas de investigación en congresos internacionales. Tiene una actividad importante de divulgación en México, tanto en charlas presenciales como a través de sus redes sociales, que les invitamos a visitar. En particular, fue organizador de las observaciones públicas de los cometas Hyakutake en 1996 y Hale-Bopp en 1997, eventos precursores de lo que hoy se conoce como la Noche de las Estrellas. Cedo la palabra a usted, doctor, y le damos la bienvenida. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Sol. Bueno, podemos poner la presentación. Mi charla es sobre este telescopio Vera Rubin, porque es un telescopio que realmente va a cambiar nuestro concepto del universo. Por primera vez se va a tomar, digamos, una imagen continua del universo durante 10 años de todo el cielo. Cada 3 días se va a estar escaneando absolutamente todo el cielo. Quisiera mencionar esto que comentó hace rato esta Sol, que junto con Alberto, Nigoche, Lorenzo Holguín, Maru, Wilder, varios de los que están aquí al frente, organizamos por primera vez como estudiantes la primera Noche de Estrellas en Ciudad de México. Lo hicimos de hecho 2 veces, primero bien artesanal en Coyoacán como estudiantes, después nos apoyó un poco más la UNAM en el espacio escultórico, y quiero mencionar que también nos apoyó mucho Julieta Fierro. Digamos, en aquel momento los investigadores nos decían que teníamos que dedicarnos a estudiar y no distraernos. Bueno, Julieta fue de los investigadores que nos apoyó, también Jesús Galindo. Jesús dio una charla en aquel momento. Entonces, bueno, pues realmente creo que hicimos una labor bonita, porque quedó, digamos, después se empezó a organizar la Noche de Estrellas de manera ya más formal. Bueno, entonces, bueno, esta charla va un poquitín también dedicada a Julieta Fierro. El telescopio Vera Rubin, esta es una foto bien bonita, pero realmente es una mala foto. Es una foto del New York Times, pero es una mala foto porque, si se fijan ustedes, aunque esté preciosa estéticamente, el cielo se ve nublado, y bueno, eso es una muy mala propaganda para un observatorio astronómico. Esta en realidad es una mucho mejor foto, o esta otra. Bueno, un poco de historia sobre este telescopio. Este telescopio lo diseñó Anthony Tyson, fue el que hizo por primera vez la propuesta del telescopio, y en aquel momento, en el 96, estaban haciendo estudios de supernovas con la cámara de aquel momento, la más grande de la época, y entonces a las 3 de la mañana se le ocurre que realmente se podría hacer lo mismo, pero a lo bestia, en grande. Tratar de escanear todo el cielo cada 2-3 noches con una cámara gigantesca. La tecnología, digamos, la posibilidad tecnológica existía, aunque la tecnología había que desarrollarla. Entonces, eso fue en el 96, y la idea le vino a las 3 de la mañana en medio de observaciones.
Bueno, déjenme, por cierto, 3 segunditos. Acá pueden ver que mi hijo está paseando, es un chico con discapacidad, y hay veces que me dicen, ¿por qué lo llevas a estos eventos? Bueno, no siempre uno tiene la posibilidad de dejarlos encargados, pero además hay que convivir con ellos. Seguramente aquí, entre los estudiantes que hay, al menos uno de ustedes tendrá un hijo con discapacidad y seguramente más de uno de ustedes tendrá un pariente con discapacidad, si no es que ya lo tiene. Entonces, bueno, sí, yo traigo a Sebastián muchas veces a mis eventos porque no tengo la posibilidad de dejarlo en otro lado y bueno, pues hay que convivir con ellos. No solamente es un asunto de movilidad, de hacer rampas, sino también de incluirlos y de aceptarlos. Bueno, regresando al telescopio Vera Rubin, la idea principal de este investigador era estudiar la materia oscura. Con una cámara muy grande uno puede ver lentes gravitacionales y puede medir muchas regiones en el cielo simultáneamente. Entonces, bueno, la idea le vino en el 96, para el 2000 vino lo que se llama en Estados Unidos el Decadal Survey. Acá tienen la línea de tiempo, quizás es un poquitín chiquita. El Decadal Survey es, digamos, una reunión que hacen los astrónomos cada 10 años para decidir qué es lo que va a ser la astronomía en los siguientes 10 años en Estados Unidos. Como pueden ver, aquí en el 98 todo empezó con un diseño. Déjenme ver si esto funciona. Bueno, acá está arriba, a la izquierda, se ve en un papel, en una servilleta, se ve el diseño original, el primer diseño de la óptica del telescopio. Entonces, en el 2001, él mete la propuesta, pero es una propuesta metida muy al vapor, de última hora, y resulta que es una propuesta con una idea tan buena que aunque la propuesta estaba muy al vapor, la NSF decide que el proyecto es muy bueno y que hay que apoyarlo de alguna manera. Entonces, en ese momento no le dan los fondos, pero le dicen, vamos, pensémoslo bien y tratemos de hacerlo para la siguiente, ¿no? Entonces, bueno, en 2003 se crea una corporación, la corporación LSST, que es la corporación que va a dar origen, digamos, al telescopio. LSST tiene en inglés es algo raro, es Legacy Survey of Space and Time, es decir, algo así como, no hay una traducción exacta al español, pero es algo así como el legado, el censo que dejará un legado sobre el espacio y el tiempo. Bueno, en 2010 se hace ya una propuesta más formal, la NSF decide apoyarlo y en 2015 se pone la primer piedra en Cerro Pachón, en Chile, en el desierto de Atacama. En el 2016 coincide que muere la doctora Vera Rubin y entonces en el 19 el Congreso de Estados Unidos decide darle el nombre oficial. Y bueno, hace apenas unos meses, 3 meses, vimos por primera vez la luz de este telescopio. Este telescopio originalmente estaba pensado para medir la materia oscura, esa fue la propuesta original, pero la NSF le dijo, no, mira, Ravel, la verdad es que este telescopio no da solo para la materia oscura, da para mucho, mucho más. Bueno, ¿quién fue Vera Rubin? La doctora Vera Rubin me tocó la suerte de conocerla en Nueva York y era una señora adorable, era una viejita preciosa, ¿no? Te trataba bien, era cálida, era amable y bueno, era una eminencia, era toda una eminencia. Ella, digamos, cuando era joven, estudió en Princeton, quiso estudiar en Princeton, aplicó a Princeton, pero Princeton no la aceptó por un asunto de género. En realidad, Princeton no aceptó mujeres sino hasta 1975. Ahí, en aquel momento, pues las mujeres no podían estudiar. Sin embargo, bueno, en el 50 Harvard sí la acepta y también la acepta Cornell. Ella se va a Cornell porque ahí es donde también aceptan a su marido, entonces se van los dos juntos a hacer astronomía a Cornell. En aquel momento Cornell no era una gran universidad a nivel astronómico, Cornell se vino a volver más famosa después con Carl Sagan. Bueno, ella trató de aplicar a telescopios en California y no la dejaron observar por ser mujer. Sin embargo, el Observatorio Nacional de Kitt Peak, ese sí la dejó observar y ahí es donde hizo sus estudios sobre la materia oscura de galaxias. Bueno, acá tenemos una galaxia, la galaxia de Andrómeda, y para que entiendan, digamos, de qué se trata la materia oscura, déjenme ver si esta animación se ve, parece que sí. Ahí tenemos a los planetas girando alrededor del Sol. Y como pueden ver, los planetas internos giran muy rápido y los planetas externos giran muy lento. Las dos últimas órbitas son Júpiter y Saturno. Y bueno, van mucho más lento que los planetas internos. Entonces, esto es lo que uno espera cuando tiene una masa central
que domina, digamos, en masa, y entonces todos los planetas, conforme más se van alejando, la fuerza gravitacional va disminuyendo y entonces las órbitas tienen que ser más lentas. Digamos, esto es lo que se esperaba originalmente también con las galaxias, porque en las galaxias se ve un centro muy brillante y como que la luz se difunde, entonces uno esperaba que las velocidades también fueran un poco así originalmente, ¿no? Sin embargo, lo que Vera Rubin descubrió de manera sistemática en muchísimas galaxias es que la velocidad era más bien algo constante, que la velocidad era la misma. Sí, las estrellas del centro daban vuelta más rápido, pero digamos, daban más vueltas por unidad de tiempo, pero en realidad todas tenían más o menos la misma velocidad. Ustedes están llevando una carrera de física, así que supongo que entienden esta gráfica. La curva roja es la curva que observó Vera Rubin, y lo observó no en una, sino en muchas galaxias. Y la curva que se esperaba en aquel momento es la curva azul, que conforme nos vamos alejando del centro va disminuyendo la velocidad. Bueno, la doctora Vera Rubin lo descubrió, lo observó para muchísimas galaxias, no solo unas cuantas, y lo hizo de manera sistemática y también apoyó mucho a sus estudiantes. En aquel momento tampoco se usaba mucho que los estudiantes figuraran y que figuraran de primer autor. Ella impulsó mucho que figuraran de primer autor y se peleó con editores por ello. Y eso lo sé porque me lo dijo, me lo comentó cuando visitó el Museo de Historia Natural. Bueno, entonces este telescopio Vera Rubin pues va a ser un telescopio que va a cubrir todo el cielo cada 2 o 3 días durante 10 años. Entonces de alguna manera va a ser la primer película del universo que vamos a tener. Como va a estar escaneando todo el cielo, vamos a obtener cada noche 20 terabytes de datos por noche. Al final, digamos, de todo esto van a ser 60 petabytes de datos al cabo de 10 años, y eso equivale a ver durante 3 años películas sin pararse ni para ir al baño. O bien es equivalente también a 60 millones de gigabytes. Bueno, este telescopio va a observar no solo galaxias, que era la idea principal para determinar la materia oscura, sino también toda la fenomenología que haya entre asteroides y galaxias. Tiene esta capacidad. La cámara es una cámara de 3.2 gigapíxeles. Es una cámara, ahí está del lado izquierdo, comparado con el tamaño del ser humano, cuál es el tamaño de la cámara. Y bueno, para compararlo con los celulares de ustedes, pues un celular de ustedes tendrá típicamente 8 megapíxeles. Algunos, los más sofisticados y caros, cuentan con unos 20 o hasta 50 megapíxeles. Y en términos de televisiones de alta definición o de ultra alta definición, aquí pongo el tamañito de un monitor de estos, y en realidad me quedé corto, tendría que haberlo hecho más chico, pero PowerPoint no me deja. Este es el tamaño de la cantidad de monitores que tendríamos que desplegar comparativamente para poner solo una imagen del telescopio, solo una. Entonces se necesitaría algo así como 40 por 40 monitores de alta definición para poder cubrir un campo de observación. Y un campo de observación es un pedazo pequeño del cielo. Eso hay que hacerlo y escanear todo el cielo. Bueno, por supuesto que a este telescopio se le van a atravesar los satélites de Elon Musk y todos los demás, pero los de Elon Musk son los que dominan. Y hay que eliminar esas trazas. Entonces, lo bueno es que, bueno, al menos sabemos cuáles son las trayectorias de estos satélites y podemos tratar de minimizar ese efecto y tratar de, a través de software, eliminar las trazas de los satélites. Además, bueno, como se van a tomar muchas imágenes, el mismo cielo se va a repetir muchas veces y eso también te permite, te ayuda a corregir bastante bien. Bueno, cada noche se van a detectar algo así como 10 millones de cambios. Este telescopio, como va a estar tomando imágenes de las mismas regiones cada noche, va a ser capaz de detectar cambios. Y entonces esta es la gran maravilla de este telescopio, porque nos va a permitir detectar un puntito que se mueve, que sería un asteroide o un planeta nuevo, detectar estrellas variables que son muy buenas indicándonos la distancia a los objetos, o nos va a permitir detectar supernovas nuevas que son muy buenas para ayudarnos a entender cuáles son las distancias a las otras galaxias. Bueno, en términos de datos, ahí están las velocidades de su compañía telefónica de confianza y el flujo de información
va a ser algo así como de 100 gigabits por segundo. Eso es 1000 veces más rápido que la conexión más rápida que ustedes puedan contratar. Entonces, bueno, más bien de una contratación estándar, ¿no? Los datos van a salir de Chile y se van a distribuir principalmente a Estados Unidos. Y ahí, de hecho, nos sugieren que no hagamos el procesamiento de nuestras computadoras porque las imágenes son demasiado grandes. Entonces, de hecho, en Estados Unidos y en otros lugares, en Europa, en Brasil, etcétera, hay nodos donde uno puede meterse y desde ahí reducir los datos, estudiar los datos y poder procesarlos. ¿Cuál es el costo de esto? El costo va a ser 800 millones, ya fue 800 millones de dólares y se espera que para los próximos 10 años cueste otros 800, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas veces nos pregunta a la gente que eso ¿para qué sirve? ¿Por qué nos gastamos tanta lana en las estrellas que no sirven para nada, ¿no? Bueno, pues primero que nada, ¿para qué le sirve a la humanidad la música? Uno podría también argumentar que no sirve para nada y en realidad, bueno, de entrada la astronomía tiene una componente estética que es importante, ¿no? Sirve para maravillarnos. Por cierto, esa es la foto de este chico que hoy día es adulto y está aquí a mi lado. Si nos hubiéramos preguntado para qué Newton se dedicaba a estudiar todo lo que estudió, no hubiéramos nunca descubierto quizá no nunca, pero no hubiéramos encontrado, digamos, la ley de gravitación universal, las leyes del movimiento, las leyes de la óptica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues Newton, simplemente pensando, por ejemplo, pues se imaginó que uno podía soltar una piedra y caer aquí, pero si le doy una velocidad va a caer más lejos y conforme le doy dando velocidades más grandes, puedo llegar a una velocidad tal que mi piedra entra en órbita, si tuviera el brazo suficiente, ¿no? Entonces, digamos, ¿para qué sirvió eso? ¿Para qué sirvió pensar estas cosas? Bueno, pues sirvió precisamente para poder calcular órbitas de objetos, para toda lo que son satélites, etcétera, ¿no? Hizo estudios de óptica muy importantes que en aquel momento no se entendía ni para qué, y bueno, pues hoy día la óptica está en mucho de lo que ustedes hacen de entrada, pues en los lentes que tienen, o en los celulares y las camaritas que tienen, pues también tienen algo de óptica, ¿no? Newton mismo desarrolló un telescopio para poder ver el cielo y un poco, digamos, los fundamentos del telescopio newtonano pues están hoy día en el telescopio Vera Rubin. ¿Para qué servía el cálculo cuando Newton lo inventó? Bueno, pues hoy día ustedes son científicos, saben que el cálculo pues nos sirve básicamente para todo lo que hacemos, ¿no? En términos de física, ¿para qué servía el electromagnetismo de Lorentz y de Maxwell? Bueno, pues hoy día sabemos que nos sirven para desarrollar automóviles eléctricos, por ejemplo, para radiofrecuencias, etcétera. Si Carnot y Boltzmann no hubieran desarrollado la mecánica cuántica, pues nunca hubiéramos inventado el motor de combustión. Y si Newton y la gente que inventó la mecánica cuántica no hubieran estudiado esas cosas que parecían exóticas hace 100 años, pues no tendríamos de entrada los celulares que nos quitan el tiempo bien bonito todo el día, ¿no? Bueno, y además, bueno, los GPS son básicos y si no supiéramos de relatividad, los GPS nos darían una medición errónea, bastante errónea, y entonces no podríamos usar Google Maps. Bueno, uno podría preguntarse, pero a ver, ¿para qué sirve el fútbol y para qué sirve un equipo, no? Bueno, quizá este equipo no sirva para mucho, pensemos en este otro. Pero uno no va y pone a todos los delanteros al lado de la portería contraria para meter gol, porque ahí es donde está el chiste. Es importante diversificar y tener, digamos, todo el campo cubierto. Entonces, sí es importante hacer ciencia pura, no solo la vida es ciencia aplicada. Entonces, bueno, yo creo que ese es el mensaje que quisiera dejarle. No se trata de que todos quieran meter gol, sino que hay que distribuir las cosas, ¿no? Se me hace que... Qué mal. Aquí se supone que tengo unas imágenes, pero sospecho que no están cargadas. Bueno, lástima, perdón. Son las imágenes del telescopio Vera Rubin. Si no vienen aquí, vale la pena que se metan. Hay, digamos, una herramienta interactiva con la que ustedes pueden hacer zoom, alejarse, acercarse. Y es realmente impresionante porque, digamos, lo que ustedes van a ver en esas imágenes, si se meten a la página del telescopio Vera Rubin,
se van a dar cuenta que delante de esas montón de galaxias, porque se apuntó hacia un cúmulo, el cúmulo de Virgo, están todas las galaxias grandes, pero resulta que si ustedes hacen zoom, van a ver un montón de puntitos ahí de fondo que no se habían detectado nunca. Cada uno de esos puntitos son galaxias enteras, son galaxias que están lejísimos, que están tan lejos y son tan tenues que no se ven con un telescopio normal, y mucho menos tantas de golpe, ¿no? Porque los telescopios típicamente están optimizados para observar en un haz muy fino, con muy buena resolución, y en cambio está optimizado para detectar campos grandes. Entonces, la idea que yo tenía con las imágenes, de habérselas puesto aquí, era que vieran ustedes un zoom hacia diferentes regiones de los campos estos, y la verdad es que es impresionante, vale la pena que lo hagan. Googleen telescopio Vera Rubin y está disponible para todo público. Bueno, este telescopio nos va a servir para un montón de cosas. Una de ellas es morfología de galaxias, es decir, vamos a poder estudiar, dado que vamos a descubrir y analizar muchísimas galaxias, vamos a poder catalogarlas, y esto es importante también para poder entender cómo se forman las galaxias, cómo van evolucionando con el tiempo, porque vamos también a poder ver galaxias que están muy lejos y galaxias que están muy cerca. Lo que está muy lejos ocurrió hace mucho tiempo y lo que está muy cerca es mucho más actual, entonces podemos ver cómo van evolucionando las galaxias en el tiempo. Y esto, bueno, digamos, este es el campo, por ejemplo, es uno de los campos que tiene el Vera Rubin, una de las regiones de este primer campo que se mostró. Y como pueden ver ahí, pues hay un montón de galaxias grandes, pero si se fijan hay un montón de puntitos de fondo, y eso, si ustedes le dan zoom, se ve impresionante, porque muchos de esos que se ven como puntitos en esta resolución, a la hora de acercarnos, ya empiezan a tener patrones de galaxias. Otros no, otros si realmente no están resueltos, ¿no? Entonces, este campo, si lo comparan con un campo viejito de la misma región, pues todas los objetos de fondo no aparecen, ¿no? Y bueno, claro, como pueden darse cuenta en esa misma imagen, pues hay un montón de objetos con diferente morfología que es importante caracterizar, y para eso también nos va a ayudar la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver galaxias enanas. Las galaxias enanas son importantes porque son las más abundantes en el universo, pero son muy difíciles de detectar porque son muy chiquitas y son muy tenues. Entonces este telescopio nos va a permitir detectar este tipo de galaxias, ¿no? Y por supuesto, una vez que detectas este tipo de galaxias, las puedes observar con otros instrumentos para verles el campo de velocidades, etcétera, y entonces poder entender cuál es su dinámica. Vamos a poder ver también galaxias de bajo brillo superficial. También son galaxias muy importantes, hay grandes, hay chicas, hay de todo. Pero, por ejemplo, muchas de estas galaxias de bajo brillo superficial son de bajo brillo porque están muy desparramadas, porque tienen un halo de materia oscura muy, muy masivo, que las hace rotar muy rápido, y entonces al rotar muy rápido se desparraman mucho, pero se mantienen ligadas gracias al halo de materia oscura. Entonces, este tipo de galaxias son muy importantes para entender el halo de materia oscura y para entender la materia oscura que hay en el universo. Vamos a poder ver los halos de otras galaxias. Esta es una galaxia que durante mucho tiempo se pensó que estaba aislada, pero a la hora de ir tomando campos cada vez más profundos, se detectó este patrón que se le ve alrededor. Y cuando yo les pregunto a mis alumnos de qué está hecho esa colita, digamos, ese halo, normalmente me dicen que seguramente que de gas, y no, son estrellas. Lo que hay ahí son estrellas. Entonces, digamos, las galaxias lo que van haciendo es que van desgarrando a las galaxias menores, y se les van desparramando sus estrellas, y entonces quedan estas colas por donde transitaron las estrellas. Entonces, bueno, como pueden ver ustedes, el tomar imágenes profundas, y además como vamos a repetir el cielo cada 3 días, nos va a permitir también almacenar la información como para tener la información, digamos, de una exposición mucho más larga. Entonces se cree que más o menos al cabo de 10 años cada una de las posiciones se va a repetir unas 800 veces, lo cual va a permitir que aparezcan cosas realmente débiles y que podamos entender muchísimo de esto que les estoy presentando. Esta galaxia no fue observada con este telescopio en esta ocasión. Vamos a poder entender la luz intracúmulo. Resulta que los cúmulos de galaxias tienen un montón de estrellas desparramadas
que nos hablan de la historia de cómo se formó el cúmulo y por ende de dónde viene ese cúmulo. Entonces, como pueden ver ustedes en esta transparencia, hay un montón de luz difusa entre galaxia y galaxia. Y esto, de nuevo, solo se puede lograr con imágenes muy, muy profundas. Entonces, y este es un tema muy importante para la cosmología actual, porque nos habla también, de nuevo, de la materia oscura que hay en el universo. Esta es otra imagen, precisamente la misma imagen que había puesto hace rato, y pueden ver también que hay un montón de luz intracúmulo, ¿no? Sobre la materia oscura y las lentes gravitacionales, bueno, para los que no saben, las lentes gravitacionales, bueno, lo que hacen, digamos, es que es una concentración de masa que desvía la luz y actúa como si fuera una lente. Para que se entienda, imagínense que estamos viendo una estrella, y entonces, bueno, tenemos, por decir algo, el Sol, como en el ejemplo de cuando se detectó, se midió por primera vez este efecto en 1919, y que se confirmó la teoría de la relatividad especial de Einstein. Si tenemos un objeto enfrente, bueno, imagínense que le bloquea la luz. Entonces, en principio, yo no podría ver una estrella que está detrás del Sol. Sin embargo, el Sol o los objetos masivos distorsionan el espacio-tiempo y entonces le pueden cambiar la trayectoria de la luz. La luz trata de seguir siempre el camino más corto entre dos puntos. Entonces, rayos que salen en otra dirección pueden pasar cerca del objeto masivo, desviarse y los podríamos ver. Y nosotros entonces vemos la estrella o el objeto en otra posición. Entonces, este es un fenómeno bastante bien entendido a nivel matemático. Lo que no sabemos es cómo es la distribución de masa de las galaxias, pero este efecto nos puede ayudar a entender dos cosas. Por un lado, cómo es la distribución de masa, y por otro lado, cómo es el objeto que está atrás. Mal que bien es una lente. Aquí tenemos ya un ejemplo de una lente gravitacional, o de varias lentes gravitacionales. Fíjense cómo al lado de cada galaxia masiva hay unos arquitos. Estos arquitos son precisamente el efecto de la lente gravitacional de una galaxia que está mucho más lejos atrás de este cúmulo de galaxias. Entonces, incluso el ver, digamos, de un lado una cosa y de otro lado otra cosa, nos habla también de cómo es la distribución de masa alrededor de estas galaxias. Entonces, digamos, poder tener una muestra muy grande de galaxias con este efecto es muy importante, y la gente también de las cosas que está haciendo es simular galaxias y simular cúmulos de galaxias para ver cómo los va a ver el telescopio espacial y el telescopio Vera Rubin, y tratar de entender, digamos, cómo es que se distribuye la materia oscura. Vamos también a poder ver galaxias activas. Las galaxias activas son galaxias que en su núcleo tienen una actividad tan fuerte como la de la galaxia entera. Es decir, tan solo en la parte central, en los 3 años luces centrales, puedes tener tanta luminosidad como la galaxia entera. Entonces, bueno, estas galaxias se descubrieron hace tiempo, se descubrieron a través de los cuasares. Este es el primer cuasar que se midió y que se supo qué tipo de objeto era. En aquel momento solo se veían como puntitos, y entonces estos puntitos se les decía cuasares porque eran cuasiestrellas, objetos cuasiestelares. Y pues eran cuasiestelares porque parecían estrellas, pero no tenían espectro de estrellas. A la hora de ver esos espectros tenían cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, en 1960 y algo, no recuerdo la fecha, Martin Schmidt descubrió que estos cuasares en realidad tenían espectro de galaxias completas, pero muy corridos al rojo por la expansión del universo. Entonces, esto quiere decir que el cuasar en realidad era pues una cosa que parecía galaxia, que tenía espectro de galaxia, pero no reconocía el espectro de galaxia porque por su corrimiento al rojo todas las líneas se habían corrido y entonces ya no se veían. Aquí este es el primer cuasar al que se le mide, digamos, su corrimiento al rojo, y en aquel momento, bueno, el universo pasó de tener unos cuantos megaparsecs a ser gigantesco y tener ya cientos de megaparsecs. Y además, fíjense que este cuasar en particular tiene un jetcito hacia arriba. Una de las cosas que tienen muchas veces estos cuasares, estos objetos, es que emiten jets hacia los lados. Y esto se debe a que es, digamos, una galaxia. Fíjense cómo en la foto de abajo ya se ve la estructura de la galaxia.
dejando más tiempo de exposición y bloqueando la luz del centro, se puede ver la emisión de la galaxia completa, y estos jets pueden tener distancias de miles, de decenas de miles de años luz, y entonces, bueno, provienen de la parte central de un agujero negro al que le está cayendo material, y en este proceso de caerle material suelen emitir estos jets. Bueno, nos va a permitir también entender la energía oscura. La energía oscura tiene que ver con la expansión del universo. El universo, digamos, sabemos que se está expandiendo, pero se está acelerando. Al parecer el universo se está acelerando. Para que entiendan un poquitín, déjenme contarles un poquitín de historia. Detectamos hace tiempo la emisión de microondas. Penzias y Wilson descubrieron que el universo tiene una radiación de fondo correspondiente a 3 grados Kelvin más o menos, y esa radiación en los televisores antiguos, cuando uno prendía la televisión, se veía como una estática. El televisor estaba recibiendo esa radiación de fondo. Es una radiación que ahorita nos está atravesando. Y bueno, pues Penzias y Wilson descubrieron esto, y en ese momento había investigadores en Princeton que estaban buscando esta radiación de fondo. Se dieron cuenta que se trataba seguramente de la radiación cósmica debida a una explosión. En ese momento ya se sabía que las ecuaciones de Einstein predicían una expansión del universo y una explosión. Y bueno, esta fue, digamos, la primera detección de esa energía residual que le queda al universo debida al Big Bang. Se lanzaron después diferentes satélites, diferentes pruebas para medir la expansión del universo, para medir esta radiación cósmica, perdón, y resulta que esta cosa que se veía como muy homogénea, esa cosa blanca que ven ahí es la Vía Láctea, que es, digamos, estorba, digamos, respecto al resto del universo, pero se lanzaron después diferentes satélites para ver qué tan homogénea era esa radiación, y resulta que es bastante homogénea, pero tiene una homogeneidad de 1 entre 100.000. Después se lanzó otro satélite que se llamó WMAP y se lanzó Planck. Y esta es, digamos, como que nuestra medición más actual, ¿no? Entonces, la diferencia entre el rojo más rojo y el azul más azul que ven ustedes ahí es 1 entre 100.000. Es prácticamente súper homogéneo el universo. Y bueno, digamos, para que entiendan lo que es la energía oscura, imagínense que tienen esta gran explosión, llega un momento en el que ya se va diluyendo la densidad de materia, y entonces la radiación empieza a poder escapar, y entonces la materia puede empezar a colapsar por gravedad, pero al mismo tiempo que colapsa localmente, el universo se expande, y entonces al expandirse estas estructuras se las lleva consigo. Entonces, el cómo vemos hoy distribuidas a las galaxias tiene que ver en cómo estaban originalmente y en la expansión del universo. Entonces, digamos, para que lo vean gráficamente, tenemos una radiación de fondo que ya conocemos, pero lo que queremos ahora con este telescopio es ver si hay patrones que hacen muchísimo, digamos, en imágenes que nos den muy profundas. Digamos que si tenemos estructuras con cierta escala, y conforme nos acercamos, que serían estructuras más recientes, esa escala característica se ha ido agrandando. Entonces nos va a hablar, si podemos medir esto, nos va a hablar de cómo se está expandiendo el universo. Nos va a hablar de estrellas variables. Aquí esta imagen pueden ver que es una estrella variable, y bueno, para hablar de estrellas variables hay que hablar de Henrietta Leavitt, otra persona a la que no se le reconoció su descubrimiento por ser mujer. Resulta que Henrietta Leavitt descubrió que las estrellas variables de tipo Cefeida tienen una correlación particular que le llamamos correlación de periodo-luminosidad. Y entonces le llamamos, curiosamente, relación periodo-luminosidad, y no le llamamos relación de Henrietta Leavitt. Error, porque no porque sea mujer no le podemos dar el nombre. Deberíamos de llamarle la correlación Henrietta Leavitt, pero bueno, esta correlación es un poco equivalente al ritmo cardíaco de los mamíferos. Los mamíferos grandes tienen un ritmo cardíaco muy lento, los mamíferos chiquitos tienen un ritmo cardíaco muy rápido. Las estrellas hacen lo mismo. Las estrellas grandes tienen periodos de variación lento, las estrellas chiquitas o menos masivas tienen periodos de rotación más rápido, ¿no? Entonces, esta Henrietta Leavitt descubrió esta correlación,
Y eso lo que te permite es determinar distancias, porque si tú conoces el periodo, si tú puedes medir con precisión el periodo de oscilación de estas estrellas, entonces eso es muy fácil de medir, mides tiempos y entonces calibras y dices, ah, mira, esta es una estrella de tipo cefeida, debería de tener tal luminosidad, y si ya conozco el wattaje de mi foco, entonces puedo calcular la distancia. Es como decirles, si yo tuviera una foto de la ciudad y yo sé que todos los focos son iguales, suponiendo que todos los focos son iguales, sabiendo cuánto recibo de cada foco, pues puedo determinar la estructura de mi ciudad. Sí, puedo calcular la distancia a cada uno de esos focos. Bueno, eso es lo que hacemos un poquitín. Y entonces esas estrellas son muy importantes para podernos ayudar a determinar las estructuras, cómo están distribuidas espacialmente. Entonces, como vamos a poder determinar un montón de estrellas cefeidas variables y RR Lyra variables y otras variables que hay que son importantes para determinar distancias, vamos a poder determinar la estructura de nuestra galaxia y de otras galaxias cercanas. Vamos a poder ver planetas en tránsito, porque como vamos a repetir el mismo cielo cada 3 noches, entonces vamos a poder ver cuando una estrella cambió de brillo periódicamente debido a un planeta. El cambio es minúsculo, pero se puede medir. También vamos a poder medir microlentes gravitacionales, que es similar a lo que les conté hace rato de las lentes gravitacionales en galaxias, pero con las microlentes gravitacionales lo que podemos medir es incluso el paso de un planeta. Un planeta tiene una firma muy característica, muy pequeñita, pero tiene una firma que podríamos medir con este telescopio. Entonces, bueno, vamos a poder medir, digamos, algo así, vamos a descubrir algo así como 20 millones de galaxias, perdón, 20 billones, o sea, 20,000 millones de galaxias, 20,000 millones de estrellas. Es decir, algo así que nos va a tocar algo así como para 2 galaxias y 2 estrellas por persona. Entonces Julieta decía que no nos podía regalar una galaxia, una estrella. El telescopio Vera Rubin nos va a poder regalar 2 de cada una a cada uno de nosotros. Entonces, y lo más impresionante es que cada vez que tenemos un nuevo instrumento, descubrimos cosas que no hemos descubierto. Entonces, esto es súper importante porque nos va a abrir ventanas que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? En términos de la Vía Láctea, bueno, tenemos la estructura de la Vía Láctea y como ya les dije, pues nos va a poder ayudar a determinar la estructura de estas corrientes que giran alrededor de la Vía Láctea. Nos va a poder también ayudar a entender cómo es este pandeo que tiene nuestra galaxia. Sabemos que nuestra galaxia es una galaxia de disco, pero no es un disco planito, sino que es un disco que está pandeado. Entonces vamos a poder estudiar también esto. Y bueno, por supuesto que objetos del sistema solar. Para que se den una idea de lo difícil que es esto, en estas 2 imágenes está Plutón en una diferente posición. Díganme ustedes dónde está. Está en chino, ¿no? Para que traten de verlo, fíjense aquí, en una de estas imágenes está Plutón en una posición y en otra está en otra posición. ¿Quién es el guapo que lo ve? Siempre me dicen, ya lo vi, cuando les muestro dónde está, dicen, ah, no era. Está más o menos en medio. Si están lejos del medio, quiere decir que no. Bueno, aquí les va. Ahí está Plutón en una foto y ahí está en la otra. Bueno, como pueden ver, es tremendamente difícil a ojo detectar esto, pero ya con telescopios modernos se puede hacer. Para que se den una idea, por ejemplo, este cometa 3i Atlas que ha causado revuelo recientemente, si quieren también les puedo platicar un poquitín de eso. Se dice que el cometa proviene de una región como que apunta hacia el centro de la galaxia. Aquí tenemos un telescopio en Chile que está apuntando con su láser al centro de la galaxia. Y el cometa 3i Atlas proviene de esta región. Y entonces, déjenme hacer un zoom adicional. Y en ese recuadro, que en realidad es una expansión del cuadrito rojito que está chiquito ahí, fíjense nomás, no sé si se alcanza a ver, esa crucecita que está ahí es el cometa 3i Atlas. Entonces esto hacerlo a ojo ya hoy día es imposible, pero por suerte tenemos computadoras que nos ayudan a hacerlo, ¿no? Y el telescopio Vera Rubin seguramente va a descubrir muchísimos más
cometas y asteroides, y seguramente con este telescopio van a estar apareciendo se estima que de 1 a 10 cometas interestelares en el año. Bueno, este es un videíto de los asteroides que detectó el telescopio Vera Rubin en solo 7 noches. En las primeras 7 noches de observación detectó algo así como 2.200 asteroides nuevos no catalogados previamente. Y esa es apenas una pequeña región del cielo que está más o menos en el plano de la órbita de los planetas, ¿no? Entonces, esto lo hizo apenas en las primeras 7 noches. Por supuesto que estos son los asteroides que se mueven más rápido. Si por ahí hay algún asteroide que se mueve más lento y que es más tenue, pues todavía no aparece, pero aparecerá eventualmente en futuras observaciones del telescopio. El telescopio ya dio su primera luz, ya empezó a observar, aunque todavía no empieza a observar de manera como ya rutinaria. Eso va a ser no antes del 31 de diciembre. Y bueno, pues déjenme aquí acabar la charla, y pues nada más como homenaje a Julieta, déjenme comentarles pues que en efecto ella decía que si la astronomía no servía para algo práctico, no importaba, vale la pena solamente por el hecho de ser bella, al igual que una canción. Y por último, pues para rendirle homenaje de veras, algo que Julieta hacía mucho en sus charlas era aventar cosas al público. Entonces aquí traigo unos dulces para aventarles.